Bien, en la última clase estuvimos trabajando las funciones punto sí, que son funciones condicionales eh, que realizan la operación si se cumple con un requisito. Fue lo que vimos hace 15 días, las funciones punto sí. Voy a abrir un nuevo documento. Entonces, en esas funciones punto sí, veíamos, por ejemplo, de que se podía sumar si se cumplía con un requisito, ¿ya? O se podía contar si se cumplía con un requisito, ¿sí? Entonces, así funcionan esas funciones, así se usan esas funciones punto sí. Les ponía el ejemplo de la función suma, que lo que hace es que suma, es decir, si yo ingreso valores aquí, solo como una pequeña recapitulación, si ingreso valores, cualquier valor, y quiero sumar, pues, tan sencillo como escribir suma, ¿verdad? Y me hace la suma de todo. Pero ¿qué pasa si yo quiero sumar solo los números que sean mayores que 3? Pues suma ya no me sirve, me serviría sumar punto sí, porque al ponerle punto sí, le estoy diciendo que quiero hacer una suma, pero que voy a poner un criterio, un requisito que se tiene que cumplir. Entonces, si le escribo sumar punto sí, pues selecciono el rango que serían todos los datos que quiero sumar, un separador, y escribo el requisito, por ejemplo, mayores que 3. Vimos, perdón, aquí me falta cerrar, disculpen, me hizo falta cerrar la comilla. Pues aquí, mayores que 3, pues vean que me está tirando un error, parece. Sí, un error de nombre. Bueno, vean que cuando aparece este error de nombre es porque no está bien escrita la función. Siempre que les aparezca nombre es porque no está bien escrita la función. Y no está bien escrita porque yo escribí suma.sí y es sumar.sí. Pues vean entonces que aquí me hizo la suma, pero me está mostrando 24, no me está mostrando 39. 39 sería la suma de todo. Mientras que 24 me lo está mostrando porque no me está tomando en cuenta los números que son menores o igual a 3. Es decir, estos números está tomando porque son menores que 3. Tampoco me está tomando el 3 porque el 3 es igual a 3. Y yo le estoy diciendo aquí que me haga una suma de los números mayores que 3. Y 3 no es mayor que 3. 3 es igual a 3. Por lo tanto, no me está tomando en cuenta todos estos números y me suma 24. Entonces, vimos hace 15 días también que existen operadores relacionales y los operadores relacionales se usan para comparar. Entonces, está el mayor que, menor que, me acuerdo que se los escribí hace 15 días. Este signo que es el signo de igualdad, es, disculpen, me lo está tomando como una fórmula, entonces lo voy a meter dentro de comillas, solo porque si no me lo toma como que fuera fórmula y me da error. El símbolo de igualdad, el signo de menor que, el signo de mayor que, el signo de diferente. Eh, bueno, disculpen, fíjense que me quedé sin, bueno, la computadora se quedó sin energía y se reinició, van a disculpar ustedes. Voy a volver a compartir pantalla, disculpen, se reinició mi máquina y eso fue lo que pasó. Les estaba diciendo de que, les estaba hablando de las funciones punto sí. Bien, entonces les estaba explicando de las funciones punto sí a manera de repaso porque esas las vimos hace 15 días. Entonces está la función sumar punto sí, contar punto sí y está una función para contar palabras. Eh, Imagínense que tuviera aquí o que tuviera un inventario o no sé, que tuviera una lista de. Licenciado, no se le escucha nada, no sé si está hablando o no. Bueno, ¿ya escucha?
¿Ya se escucha? No Ya mucho leak ahí. se traba. Sí, se está trabajando mucho, no sé si es el internet. Permítame, permítame, voy a revisar. No sé si ya me escuchan ahora. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, ahora sí se escucha mejor. Ah, bueno, disculpen ustedes. Bueno, primero les dije que se me reinició la máquina, van a disculpar ustedes. Bueno, después les estaba hablando de las funciones .si, que las vimos hace 15 días y que nos faltó ver una, y es una función para contar palabras, porque si yo quiero contar palabras, por ejemplo, imaginando que este es un laboratorio y que hay microscopios, por ejemplo, microscopios o microscopio, creo que lleva acento, ¿ah? Microscopio, y que tenemos, por ejemplo, algunos otros instrumentos, por ejemplo, gradillas, una gradilla, yo creo que usan pipetas, imaginando que estos productos estuvieran eh, los tuviera en una hoja de Excel, ¿ya? Voy a escribir aquí probeta, por ejemplo, probeta. Voy a escribir aquí creo que hay uno que le llaman Erlenmeyer, no sé cómo se escribe. De hecho, voy a buscar mejor. Ahí estamos, Erlenmeyer. Pues sí se escribe así. Imaginando que aquí hubiera un Erlenmeyer, aquí otro Erlenmeyer. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero contar? Si yo quiero contar cuántos productos hay aquí y escribo contar, hay una función que se llama contar y lo que hace es contar, ¿verdad? Entonces selecciono todo esto y presiono, cierro paréntesis y me tira cero, ¿vean? Eh, les repito, la función contar pues cuenta la cantidad de celdas que están ocupadas, pero por un número, perdón. Entonces la función contar cuenta números, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero contar, pero palabras? Porque vean que estas son palabras. Entonces, tendría que usar la función contar a, ¿sí? Contar a cuenta palabras, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir aquí contar, yo tendría que escribir contar a. Y vean que aquí sí me dio 15, ¿sí? Porque contar a cuenta letras, ¿sí? Mientras que contar cuenta números. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contar pero usando .si? Vean que contar a me cuenta todo lo que hay aquí en esta tabla. Pero ¿qué pasa si yo no quiero contar todo? ¿Qué pasa si yo solo quiero contar gradillas, por ejemplo? Quiero saber cuántas gradillas hay aquí. No me interesan los microscopios, ni las probetas, ni los Erlenmeyer. Solo quiero saber las gradillas. Pues entonces si uso la función contar.si. O sea, contar.si. Contar.si cuenta, pero se le puede pasar un criterio, o sea, un requisito que tiene que cumplir. Entonces, eh, los parámetros que se le pasan son estos dos. Primero el rango. El rango es toda la tabla. Un separador y después el criterio dentro de comillas. Entonces, el criterio es el requisito que tiene que cumplir. Entonces, yo quiero contar solo lo que sea igual a gradillas. Gradilla. Cierro paréntesis. Lo que le estoy diciendo aquí a Excel es que me cuente, pero solo las palabras que cumplan con este requisito, que se llamen gradilla. Y por lo tanto los microscopios, las probetas y los Erlenmeyer no me los van a tomar en cuenta. Y vean que me dice 4. ¿Por qué 4? Bueno, porque si yo vengo y reviso aquí, veo que tengo 4 gradillas. No me tomó en cuenta los microscopios, ni las pipetas, ni los Erlenmeyer. Entonces, contar puntos sí, de hecho lo voy a escribir aquí, que lo vimos hace 15 días. Contar puntos sí, cuenta números y palabras, ¿sí?
Es decir, contar puntos sí, sí cuenta palabras, ¿sí? Y también números. Si yo quiero contar números, voy a usar contar puntos sí. Si quiero contar usando un, un criterio, un requisito, puedo escribir lo que sea diferente a gradía. También miren, aquí, este signo significa diferente. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a Excel que ahora me cuente en esta tabla todas las palabras que sean diferentes a gradilla. Vean, y que me va a tirar ahora 11. ¿Por qué 11? Porque hay 11 palabras que son distintas a gradía. Microscopio es distinto a gradía, probeta es distinto a gradía, Erlenmeyer es distinto a gradía, pipeta es distinto a gradía. ¿Sí? Entonces, contar puntos sí se usa para ambos, para contar números y para contar letras. Mientras que contar solo cuenta números y contar a solo cuenta letras. ¿Sí? Esto para finalizar lo de las funciones punto sí que vimos hace 15 días. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Jorge Barrios. Sí. No, ningún. Muy bien, si alguien tiene pregunta puede hacerla con mucho gusto. Podemos revisar, retroalimentar. Luis, perdone, ¿dónde sacó esa, como digamos, esa flechita donde escribió como diferente, digamos, de que, como en el teclado, digamos, para sacar? Esto. Ah, bueno, este es el signo mayor que y menor que. Yo lo tengo a la par de la Z. Va a depender mucho de su teclado. Voy a poner aquí un teclado en español. Teclado en español. Pues un teclado en español normalmente tiene esos símbolos aquí, vea, aquí, mayor que y menor que. Entonces usted presiona este y después Shift para que le muestre el otro, ¿sí? Ah, Normalmente gracias, aquí, Lick. aquí aparece, no sé si le apareció. Sí, Lick, sí, sí aparece. ¿Sí? Ahí están esos signos. En realidad son dos signos unidos, el signo mayor que y el signo menor que. Muy bien, entonces, si no tienen más preguntas, pues vamos a pasar al otro tema, que es el tema de la lección 7, de la clase 7, perdón, que es la clase de hoy. Entonces, voy a borrar todo esto y vamos a trabajar ahorita otras funciones. Las funciones BD, ¿sí? Solo quiero que vean las fórmulas, cómo quedaron. Serían estas. Si quieren copiarlas o hacerle captura, esta sería contar A, que va a contar solo letras. Y esta es contar puntos sí, que cuenta letras y números. Bueno, entonces, en el Excel que ustedes abrieron, necesito que agreguen una hoja más em, y le vamos a poner como nombre a la hoja eh, funciones BD. BD, ajá, funciones BD. Y vamos a trabajar aquí, en esta otra hoja, las funciones BD. Entonces, las funciones BD, al igual que las puntos sí, se utilizan para realizar cálculos, eh, indicando criterios o requisitos que se tienen que cumplir. ¿Sí? Entonces las funciones BD pues son parecidas a las puntos sí, en el sentido de que ambas se pueden usar eh, pasándole requisitos. Por ejemplo, vimos la B de suma, ¿verdad? De hecho, porque se me reinició mi máquina, se borró el B de suma, pero sí tenemos aquí el contar y contar a. Veamos entonces cómo podemos hacer una comparación para ver cómo podemos contar. Yo creo que hay una que se llama B de contar, ahorita vamos a ver. Si podemos usar, vean que con contar puntos sí o B de contar. Entonces, lo que cambia entre las funciones BD y las puntos I es la sintaxis. Es decir, la sintaxis es la forma en que se escribe una función.
y la sintaxis sí es un poco diferente entre las funciones BD y las funciones .si, pero ambas realizan el mismo trabajo. Hacen cálculos, hacen operaciones si se cumple con un requisito, y si no se cumple con ese requisito, pues excluyen a a los valores que no cumplan con ese requisito. También las funciones BD son más, son muchas, son como 6 u 8 funciones BD, mientras que las .si solo son 4. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Hagamos una tabla. Escribamos aquí código, el código del producto. Aquí escribamos descripción. Imaginémonos que este es una lista de productos que se van a comprar para un laboratorio. Entonces escribamos aquí precio, escribamos aquí unidades y escribamos total. Entonces voy a hacer un poquito más grande, vamos a ver si me deja. Ahí estamos. Voy a jalar esto un poquito más, vamos a eliminar esto. Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, entonces escribamos códigos. Por ejemplo, código 10, código 20, 30, 40 y 50. Y aquí en la descripción, pues vamos a escribir algunas descripciones de productos. Por ejemplo, escribamos microscopio. Bueno, sí, no recuerdo si lleva microscopio. Creo que no lleva acento. Si en caso sí, me corrigen, por favor. Microscopio. Microscopio. Pues su código es 10 y escribamos que vale unos 10.000. Si en caso estoy exagerando, me avisan y que se van a comprar 2 microscopios. Aquí le vamos a poner una fórmula para que sume esto. Entonces sería esto más esto, ¿verdad? O sea, C2 más B2 para que nos haga la suma. Si quieren lo trabajan con fórmula o si no con función, pues escriben suma y seleccionen esto. Como a ustedes se les haga más fácil. Con la función suma o con la fórmula. Yo lo voy a trabajar con la fórmula. Así. Y arrastro para ya no tener que hacer la fórmula otra vez. Arrastro. Bueno, y voy a quitar aquí, estoy en fórmulas, voy a ocultarlas. Ahí estamos. Entonces, me está haciendo la suma de una vez. Voy a ponerle formato moneda de una vez. Selecciono aquí. Me vengo a los formatos. Y le voy a poner formato moneda de Quetzal de Guatemala. Esto que ya vimos. Aquí estamos. Y ya tiene formato moneda. Bueno, pero no me gusta. Voy a ver si encuentro el formato de... Aquí estamos, de español Guatemala. Sigue igual. Bueno, en este caso, compañeros, está el servidor de Microsoft, está tomando en cuenta el signo, en lugar de la coma, está tomando el punto como signo de miles y como separador de decimales la coma. Esto lo podríamos arreglar en nuestro panel de control. Si ustedes, bueno, en configuración en Windows 10, ¿verdad? Tendrían que irse a configuración y donde dice región e idioma, creo que dice, o solo región. Ahí ustedes pueden elegir que el separador de decimales sea el punto y el separador de miles sea la coma. Yo no lo puedo hacer porque estoy usando el Excel en línea, ¿sí? Lo cierto es que aquí es 10.000, como si el punto fuera signo de coma, ¿sí? Entonces, escribimos microscopios, se van a comprar 2. Le voy a poner este mismo formato a esto. Vean que aquí hay un botón que sirve para copiar formato. Es este, miren. Lo tenemos aquí en inicio. En el grupo de portapapeles tenemos este botón copiar formato. Entonces, para no tener que repetir el proceso y tener que venirme aquí a ponerle formato de moneda, pues lo que puedo hacer es seleccionar alguna celda que ya tenga el formato, copio su formato, aquí copié este formato
y le doy clic aquí para pegárselo. Entonces ya le pegué ese formato a estas otras celdas, ¿sí? Es más rápido, ¿verdad? Copiar el formato y pegárselo. Vamos a poner aquí que que se va a comprar microscopio 2, que vamos a comprar creo que ustedes usan unas laminillas. Si en caso no me avisan, pongámoslo aquí un quetzal y van a comprar 100 laminillas, ¿sí? Si estoy mal en algo, me avisan. La verdad que yo de laboratorio clínico no sé mucho. Una balanza que va a valer unos 200 quetzales y se van a comprar 3 balanzas, ¿sí? Te va a comprar también una pipeta. Se van a comprar 2 pipetas, perdón. Valen 500, por ejemplo. Si estoy mal en los precios, también me avisan. Yo solo estoy imaginando. Se van a comprar 2 pipetas y algunos tubos de ensayo. No estoy seguro. Van a comprar unos que valen unos 5 quetzales, por ejemplo, y van a comprar unos 100. Bien. Entonces, tenemos aquí una tabla que, como les digo, no sé, yo no tengo conocimiento de las cosas de laboratorio. Si algo está mal o es demasiado incorrecto, avísenme para corregirlo en los precios o en los nombres, si está mal escrito. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, suponiendo que yo quisiera, eh, bueno, aunque aquí está complicado. Permítanme. Bueno, si yo quisiera sumar, vamos a ver. Probemos sumar. Vamos a sumar los precios que son mayores a 500, ¿sí? Es decir, yo quiero ver, bueno, y cuáles precios son mayores a 500, quiero sumarlos, solo los que son mayores a 500. Pues podría usar la función, como estamos viendo las funciones BD, pues sería la función BD suma. Vean que si está BD suma, ¿sí? Solo les quiero escribir antes de que hagamos una operación la sintaxis de las funciones BD. Entonces, la sintaxis es la manera en que se escribe, el orden en que van escritas cada una de sus partes, ¿verdad? Entonces, las funciones BD pues llevan primero el nombre de la función, después lleva el rango, que sería la tabla, ¿verdad? Toda la tabla, un separador, después llevan el nombre del campo, ¿sí? El nombre del campo es cada una de las columnas, la columna donde queremos realizar la operación. Por ejemplo, si queremos sumar los precios, sería la columna de precio o la columna C, ¿sí? Y después de eso va el criterio, ¿sí? El criterio es el requisito que se tiene que cumplir, ¿sí? Este es el criterio, el requisito que se tiene que cumplir, mientras que el nombre del campo es la columna donde queremos realizar la operación y el rango es toda la tabla. Entonces, esta es la sintaxis de las funciones BD. De todas las funciones BD, van a llevar la misma sintaxis, independiente de si sea BD suma, BD promedio, BD extraer, BD contar, BD lo que sea. La sintaxis es la misma. Entonces, les estaba diciendo de que vamos a hacer un ejemplo de que vamos a sumar cantidades mayores de 500. ¿Sí? Pues entonces sería B de suma
Entonces, bueno, aquí dice base de datos. Voy a corregirlo aquí, disculpen. Aquí voy, en lugar de poner rango, voy a escribir base de datos, ¿sí? Bueno, entonces, eh, sería así, B de suma, ay, joder, disculpen, B de suma, abro paréntesis, entonces le paso la base de datos. ¿Y qué es la base de datos? Pues es toda la tabla. La base de datos es toda la tabla. Un separador, que puede ser coma o punto y coma, dependiendo cómo esté configurada su computadora. Ahora, el nombre del campo. Entonces, yo les decía que el nombre del campo es la columna donde yo quiero realizar la operación. Yo quiero sumar los precios que son mayores de 500. O sea, tendría que ser en la columna C o en la columna 3. Vean que esta es la columna 1, columna 2, columna 3. O en la celda precio, podría poner aquí C1, ¿sí? Me parece que funciona si selecciono aquí C1 o si escribo aquí 3, que sería columna 1, columna 2 o columna 3. Vamos a probar ahorita. Si quieren, probemos primero poniendo la C1, que sería los precios, son los que vamos a trabajar. Un separador. Y después va el criterio. Muy bien. ¿Y cuál es el criterio? Y el criterio yo tendría que escribirlo afuera. Voy a dejar dentro de comillas esto un momentito porque hace falta el criterio. Para que no me dé error, lo dejo dentro de comillas. Entonces, aquí hace falta agregar el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Pues es el requisito que tiene que cumplir. Entonces, para trabajar el criterio se tiene que trabajar en una celda aparte. Voy a copiarlo, control C, copio aquí el precio y voy a decir que el precio tiene que ser mayor a 500. Entonces, el criterio es este, ¿sí? Este es el requisito que se tiene que cumplir, ¿sí? Que sea mayor a 500. Miren, voy a regresar a mi operación, le voy a borrar estas comillas, que solo las puse para que no me diera error. Entonces tengo aquí la base de datos, que es todo esto, el campo que voy a trabajar, que sería esta columna, y ahora el criterio es el requisito que se tiene que cumplir. Entonces, tengo que sacar tengo que escribirlo aparte, pero tiene que llamarse el nombre del campo igual. Por ejemplo, vean que yo tengo precio aquí con mayúscula, lo tengo que poner exactamente igual con minúscula. Por eso yo mejor lo copié con control C. Entonces, selecciono ambos y cierro paréntesis. Tacho enter. Y vean que me sumó 10,000, ¿sí? Voy a copiar el formato. Me está escribiendo 10,000. ¿Por qué 10,000? Porque me está sumando este valor. Este no me lo está sumando. Este tampoco me lo está sumando. Este tampoco me lo está sumando. Y este tampoco me lo está sumando. Entonces, ¿por qué solo me está sumando este? Porque solo este precio cumple con el requisito. ¿Y cuál es el requisito? Que sea mayor que 10,000. Aquí lo estoy, perdón, que sea mayor que 500. Disculpen, compañeros. ¿Y qué es mayor que 500? Solo 10,000 es mayor que 500. 500 no es mayor que 500. Voy a cambiarlo. Voy a poner aquí que sea menor que 500. Miren, aquí le puse menor que 500. Entonces ahora me mostró 206. Aquí le puse menor. ¿Por qué 206? Bueno, porque voy a ir marcándolos, porque me sumó un quetzal más 200, ahí ya son 201. 500 no me lo tomó en cuenta. ¿Por qué no me lo tomó en cuenta? Porque 500 no es menor que 500. Acuérdense, aquí estamos diciendo que sean menores que 500. 500 no es menor que 500. 500 es igual a 500. Y 5 sí me lo tomó. ¿Por qué? Porque 5 es menor que 500. Entonces tengo 200 más 1 más 5, pues 206. Miren. Entonces, así funcionan, así se usan las funciones BD. Voy a hacer una
una comparación con la función sumar punto sí, que sería exactamente igual. Sería sumar punto sí, o sea, el resultado va a ser el mismo. Selecciono el rango, que sería todo. Y ahora le voy a decir aquí un separador y le voy a decir menor que 500. Pero aquí en la punto sí tengo un problema. No sé si lo notan. En la punto sí, como seleccioné toda la base de datos, no solo me va a sumar los precios, sino que también me va a tomar en cuenta las unidades y los totales. Y por lo tanto no me va a dar 206. Miren, me dio 972. ¿Por qué? Porque yo no soy, aquí, ¿saben qué voy a corregir? Aquí sumar los precios voy a poner. Sumar los precios mayores de 10.000. Entonces, la función B de suma me hizo la suma correctamente, pero la función sumar punto sí no lo hizo correctamente. ¿Por qué? Porque la función sumar punto sí me tomó en cuenta todos los números menores que 5 que estén en la tabla. Es decir, también me sumó estos, ¿ya? Me sumó estos, me sumó estos, me sumó estos, ¿ya? Todos los que son menores a 500. Entonces, si yo quisiera hacer la misma operación usando la función sumar punto sí, pues aquí voy a volver a escribirla, sería sumar punto sí, pero en lugar de seleccionar toda la tabla, tendría que seleccionar solo la columna donde estoy haciendo la operación, separador, y aquí sí pongo menor que, menor que 500 y va a dar exactamente el mismo resultado. Pues dio 206, vean. El resultado es exactamente el mismo con la función b de suma o sumar punto sí. Ambas realizan una operación, pero solo toman en cuenta los números que cumplan con un requisito, que sean menores que 500 y que sean menores que 500. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, compañero Sergio Mérida. Hola, licenciado, ¿todo bien? Compañera Heidi López, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Muy bien. Sigamos viendo Perdón, una pregunta. las funciones BD. En realidad son bastantes, ¿sí? Perdón, tengo una pregunta. Sí, diga. ¿Cómo le hizo para cambiar el formato? Por ejemplo, para que le queden las unidades así en quetzales. No sé cómo le hizo. Ah, bueno, muy bien. Pues para cambiar el formato hay que seleccionar las celdas y entonces usted se viene aquí arriba, mire, en Ajá. el formato de contabilidad y le da aquí donde dice más formatos. Pero ya estando ese formato, por ejemplo, usted como yo, si no estoy mal, copió el formato a la otra celda, no sé cómo. Ah, muy bien. Para copiar el formato lo que hice fue posicionar mi cursor en alguna celda que tenga el formato que quiero copiar. Y aquí en el grupo de portapapeles, aquí mire, está este botón que se llama copiar formato, ¿sí? Ah, bueno. Entonces solo le di clic en copiar formato y seleccioné las otras celdas a las que le quiero pegar el formato. Entonces aquí lo que hice fue copiar este formato, aquí lo copié y se lo pegué a la que yo quiero, ¿sí? Ajá. Muchas Con gracias. este ¿Funcionó? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, veamos qué otras fórmulas existen, qué otras BD. Pues vean que si yo vengo y escribo aquí igual BD, vean que me está mostrando BD contar, BD desbest, BD desbest P, de BD extraer, BD max, BD min, BD producto, BD promedio, BD suma, BD bar y BD bar P. Son muchas. A diferencia de las puntos sí, las puntos sí son pocas. Entonces veamos un ejemplo con BD contar, por ejemplo. ¿Ya? Suponiendo que yo quiero contar, vamos a ver aquí cómo lo podríamos aplicar. Aquí está complicado. Mm, bueno, vamos a contar las unidades. Si quieren, contemos. Contar las unidades mayores a
a 10, ¿sí? Entonces, si queremos contar las unidades mayores que 10, pues vamos a usar B de contar. Voy a dejar un poquito. Pues la sintaxis es la misma. La sintaxis no cambia. Siempre va a ser esta. Se escribe B de contar. Se abre paréntesis. Se escribe la base de datos. Aquí dice, miren, base de datos. Entonces, ¿cuál es la base de datos? Pues es todo. Entonces selecciono mi base de datos. Exactamente como lo hicimos con B de suma. ¿Vean? La base de datos es toda la tabla. Un separador, que se podría ser una coma o un punto y coma, dependiendo de cómo esté configurada su computadora. Ahora va el nombre del campo. Bueno, algo que ya no probamos fue cambiar el nombre del campo. ¿Se acuerdan que en el nombre del campo para precio seleccionamos aquí? Pero ahora yo quiero contar las unidades, entonces tendría que seleccionar aquí porque quiero que me haga la operación en esta columna. Pero quiero probar algo diferente. No quiero poner de 1, sino que quiero ver si me funciona el número de columna. Esta sería la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Voy a probar escribiendo 4. Yo quiero que me haga la operación en la columna 4, que es el de las unidades. ¿Sí? Y ahora quiero que me cuente las unidades mayores que 10. Entonces, necesariamente voy a poner de nuevo entre comillas esto, disculpen, porque de nuevo no escribí el criterio. Es requisito indispensable escribir el criterio. Entonces copio aquí, unidades, lo pego aquí, y voy a poner aquí mayores que 10. Este sería mi nuevo criterio, ¿sí? Siempre hay que poner un criterio, ¿sí? Le quito las comillas otra vez. Y entonces ahora, aquí en el criterio selecciono esto que acabo de escribir, esto, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Quiero contar en la base de datos, que sería toda la tabla, pero quiero que en el campo, en la columna 4, que es esta, me cuente los números que cumplan con este requisito que está aquí. ¿Y cuál es eso? ¿Qué hay ahí? Pues están las unidades que tienen que ser mayores que 10. Entonces solo me va a contar cuántas unidades son mayores que 10. Presiono Enter y me tira 2. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque solo 2 unidades son mayores que 10. ¿Cuáles son esas? El 100 es mayor que 10 y el otro 100 es mayor que 10. Por lo tanto, por eso me tira 2. ¿Lo ven? Y vean que sí funcionó, es decir, aquí en el nombre del campo tenemos las dos opciones. O ponemos la celda, la celda principal, o ponemos el número de columna, que sería 1, 2, 3, 4. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Aquí arriba escribimos la celda C1, bien hubiéramos podido escribir el número 3, y el resultado sería exactamente el mismo. Si escribíamos el 3, o si seleccionábamos la celda, ¿verdad? Vean que me mostró 2. ¿Por qué 2? Porque solo 2 unidades son mayores que 10. Voy a escribir que sean diferentes a 10, que me cuente las unidades que son diferentes a 10, y aquí me tendría que mostrar 5. Y lo hizo, miren. ¿Por qué 5? Porque esta unidad es diferente a 10, 2 es diferente a 10, 100 es diferente a 10, 3 es diferente a 10, 2 es diferente a 10 y 100 es diferente a 10, perdón. Por lo tanto, me está diciendo 5. 5 de estas unidades son diferentes a 10, ¿sí? ¿Lo ven? Esto mismo lo pudiera haber hecho con la función contar.si. Contar.si. Solo que tendría que seleccionar solo este campo. Y ahora aquí le puedo escribir diferente a 10. Y el resultado sería exactamente el mismo. Tanto con la función b de contar, como con la función contar.si. ¿Sí? El resultado sería exactamente el mismo. Entonces, tenemos dos opciones, ¿verdad? No sé si tengan preguntas aquí con la función
B de contar. Kimberly Santos, no sé si tenga preguntas. No, le todo bien. Muy bien. Lizzy Gabriela, ¿alguna pregunta? No, licenciado, todo bien también. Muy Gracias. bien, muy bien. Vamos a trabajar una última BD. Hay muchas BD y todas llevan el mismo orden. O sea, si ustedes saben hacer alguna BD, pues pueden hacer todas las demás BD porque la sintaxis es la misma. Veamos la función BD extraer. Por ejemplo, aquí voy a extraer el producto o extraer el nombre del producto eh, cuyo precio sea menor que 100 quetzales. Vamos a ver. Y aquí creo que me va a dar un error. Sí, yo creo que me va a dar un error. De todas formas, lo voy a hacer para que veamos el error. Va. Va. La función B de extraer lo que hace es extrae. El mismo nombre lo dice. Pero el problema es que solo extrae un elemento. ¿Cuántos productos su precio es menor que 10, que 100? Este es menor que 100 y este también es menor que 100. Entonces hay dos productos que son menores que 100 y creo que me va a dar un error porque solo puede extraer uno, no puede extraer dos ni tres. Probemos. Y si en caso me da error, voy a modificar un precio para que vean. Entonces aquí extraigámoslo. Sería B de extraer. De nuevo, se le pasa a la base de datos, que es todo. La base de datos es todo. Se le pasa el nombre del campo. En este caso yo voy a extraer el nombre. Por lo tanto, es aquí en B1. Si ustedes quieren, escriben B1. O si no, escriben la columna 2. Cualquiera de los dos les funciona. Pero, otra vez, disculpen. Espérenme. Voy a copiar aquí el precio. Se me olvidó escribir el criterio, que sería aquí el precio, que sea menor que 100. Eso estoy diciendo, miren, que voy a extraer el nombre del producto cuyo precio sea menor que 100. Entonces, tengo que escribirlo aquí en otra celda, ¿sí? Ahora voy a repetir de nuevo, sería B de extraer. Mi base de datos es todo esto. Un separador. Lo que quiero extraer es el nombre, entonces sería C1 o el número 2. El requisito que se tiene que cumplir es este, que sea menor que 100. Entonces selecciono ambos, cierro paréntesis y creo que me va a dar error. Exacto. Error de número. ¿Lo ven? ¿Cuándo aparece un error de número? Cuando es un número sin sentido, o sea, un número al que no le encuentra lógica, ¿ya? Tira error de número, ¿sí? O cuando no es un número, de repente es una letra. ¿Por qué me está tirando error de num? Porque les decía que B de extraer solo puede extraer un único elemento, no puede extraer dos, y aquí hay dos. La laminilla es menor que 100 y el tubo de ensayo también es menor que 100. Entonces, voy a escribir aquí en el tubo de ensayo, por ejemplo, 110 y se va a corregir. ¿Ya? Al escribir 110, entonces ya solo hay un producto menor que 100. ¿Y cuál es menor que 100? Pues la laminilla es menor que 100. ¿Lo ven? Entonces aquí ya no me dio error porque ya solo es un producto. ¿Sí? ¿Qué pasa si la pipeta baja 5 quetzales? Me va a tirar error de num otra vez. ¿Sí? Bueno. Así funciona entonces esto. No sé si tengan más preguntas. De hecho, lo ideal es no usar B de extraer cuando hay más de dos posibles números. Cuando hay más de dos posibles números, no es recomendable usar B de extraer. B de extraer es cuando queremos extraer un único elemento porque ese único elemento cumple con los requisitos. Si más de un elemento cumple también con el requisito, no valdría la pena porque probablemente les tire error de num. ¿Sí?
Bueno, no sé si tengan preguntas. No, licenciado. No, Muy bien, entonces vamos a terminar ahí. Le repito y me disculpo de nuevo, pero la calificación de su examen va a aparecer el día martes. ¿Sí? Van a disculpar ustedes. Bueno, feliz día entonces y buen provecho, ¿verdad? Gracias. Gracias, Vicky, igualmente. Gracias, Alec. Nos vemos. Feliz día, hermano. Gracias. Gracias.